Listo, Gabriela, muchas gracias. Se me había pasado poner a grabar. Wilmar, ¿nos escucha bien? ¿Los demás compañeros nos escucha bien? Tengo un comentario acá que no me están escuchando. Sí, escuchamos bien. Sí, mi cabo, ahí se escucha perfecto. Listo, muchas gracias. Pasamos a un punto importante en donde nos obliga a nosotros como bomberos o como integrantes de una entidad de socorro, e inclusive ni siquiera como integrantes, como cualquier ciudadano del común. Y si nos vemos involucrados frente a una situación de emergencia en donde se requiera el apoyo, bien sea de una persona particular o de alguna entidad pública o privada, el realizar omisión de este servicio de emergencia acarrea algunas sanciones penales que pues vienen desde multas económicas o inclusive hasta la cárcel y obviamente pues la inmersión en procesos legales. Dice la ley 599 del 2000 del Código Penal, en su artículo 131 nos describe que la omisión de socorro, el que omitere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. De ahí en adelante nos describe en qué tipo de omisión de socorro hay o existen. La omisión en atención inicial de urgencias, el que teniendo la capacidad institucional y administrativa para prestar el servicio de atención inicial de urgencias y sin justa causa niegue la atención inicial de urgencias a otra persona que se encuentre en grave peligro, incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses de prisión. La pena se agravará de una tercera parte a la mitad si el paciente que requiere la atención es menor de 12 años o mayor de 65 años. Si como consecuencia de la negativa a prestar la atención de urgencia deviene la muerte del paciente, la pena será de prisión de 70 a 120 meses, siempre que la conducta no constituya delito sancionatorio con pena mayor. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros como institución o inclusive como ciudadanos del común nos llegamos a negar a prestar un servicio, incurrimos en este delito de omisión de socorro. Y como se pueden dar cuenta, en su mayor parte va con prisión, ¿sí? En el caso del desistimiento o el fallecimiento de algún paciente por la omisión de socorro, pues ya viene la pena de cambiaría ya la omisión de socorro y pasaría a ser un delito más grave, que es el fallecimiento de una persona, y acarrearía pues las sanciones pertinentes por homicidio, bien sea doloso o culposo. Una pregunta. Siga así. Sargento Moreno, bombero Sandy. Mi comandante, si yo llegase a tener una emergencia y no tengo convenio con el municipio y requiere mi servicio, mi atención, estoy incurriendo en una negligencia. Gracias, muy bien. Nos vamos a volver un momentico y lo que nos dice acá. Dice, el que teniendo la capacidad institucional y administrativa para prestar el servicio inicial de urgencias. ¿A qué hace referencia con esto? Que si yo teniendo el conocimiento, los recursos, la disponibilidad, es mi obligación atenderlo. Si no cuento con estos servicios, con esta capacidad institucional, en este caso de nuestros cuerpos de bomberos,
Si no cuento con esos recursos, no incurriría en el delito de omisión. ¿Por qué? Porque precisamente pues acá lo resalta, que teniendo la capacidad, es decir, si yo cuento con los medios, lo hago. Si no, no lo hago. ¿Y cuál sería el procedimiento a seguir? Dar traslado a una institución que cuente con los servicios y con la capacidad operativa institucional. También existe la omisión de socorro por impericia. ¿Qué es la impericia? Es la falta de habilidad o de preparación para resolver una situación o efectuar una tarea en relación a una profesión u oficio. Impericia es la falta de conocimiento, entrenamiento o práctica que exige su arte. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo no sé, sencillo, no me meto, ¿sí? Vamos a hablarlo claro. Si yo no sé, no me meto, ¿listo? La negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Una conducta negligente comprende un riesgo para el individuo o terceros. ¿Qué quiere decir? Que yo vi la situación y pasé desapercibido, como si esto no fuera conmigo, como dejándome de importar, ¿sí? Tenemos la imprudencia. Es la falta de precaución que implica omitir la diligencia requerida. Se trata de un olvido de la previsión aconsejable para realizar algún hecho que la prudencia popular recomendaría. Estos hechos imprudentes constituirían un delito si mediara mala intención, pero en realidad son productos del descuido. Lo que comúnmente llamamos los superhéroes. ¿Sí? ¿Quiénes son los superhéroes? Los que se meten allá al incendio sin ningún tipo de protección, al estilo, discúlpeme la expresión, al estilo no me joda, y nos metemos allá, y que venga que yo lo puedo salvar, que venga que yo lo puedo rescatar, que venga que llevémoslo rápido, que lo coja de pies y manos y al primer carro que pasó. Situaciones como esta, donde procedemos de una manera inoportuna, de una manera imprudente. Y por último tenemos la extralimitación, exceso que una persona comete al sobrepasar las atribuciones o facultades que tiene o lo que está autorizado a hacer. Ejemplo, vamos a hablar de inspecciones. Entonces llegó el alumno Pepito, entonces se fue a hacer una inspección en un establecimiento comercial. Es una extralimitación de su función. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones, dentro de sus competencias que le fueron asignadas o dentro de sus capacidades y conocimientos, no cuenta con la capacidad o la autorización para realizar una inspección de seguridad en un establecimiento público. Entonces ya ahí nos estamos extralimitando de nuestras funciones. Eso, muchachos, me disculpo con ustedes, una pequeña falla. Sí me salió la alerta de 40 minutos de conexión a Zoom. Entonces vamos a dar continuidad. Les estaba preguntando, muchachos, ¿claros estos conceptos? Recuerden que estos son muy, muy importantes porque esto nos... Dos opciones, o nos libera de una responsabilidad o nos acarrea una responsabilidad frente a la atención de cualquier eventualidad. Ya, muchachos, los escucho. Sí, mi cabo, claros hasta ahí. Listo, muy bien. Dando continuidad, nosotros estamos regidos desde, o este es el organigrama que tenemos frente a nuestra ubicación, digámoslo así, en el contexto administrativo político del país. Entonces, en cabeza de nosotros está el
presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez. Seguido de esto, nosotros hacemos parte del Ministerio del Interior de Colombia, liderado por la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. De esta dependencia viene la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, que está en cabeza del capitán en jefe Charles Benavides, quien es el director nacional de los bomberos de Colombia. Seguido de él viene el delegado departamental de Cundinamarca, perdón, aquí se nos ve, de bomberos colombianos, es de Cundinamarca, comandado por el capitán Álvaro Eduardo Farfán, quien es el delegado departamental de los bomberos de Cundinamarca. Y finalmente llegamos hasta nuestras estaciones, liderada por el comandante, en nuestro caso de Chocontá, por el sargento Albeiro Aguillón Muñoz. Esa es nuestra línea de mando. Ya debajo de ese comandante viene la línea ya administrativa de toma de decisiones, que es el Consejo de Dignatarios, el Consejo de Oficiales de cada una de las estaciones de los cuerpos de bomberos. Pasamos a esta ley. Me imagino que estarán apuntando, ¿cierto, compañeros? Ojo que todas las clases son evaluables, bien sea evaluación escrita, bien sea evaluación verbal. ¿Listo, compañeros? Entonces, para que estemos atentos a cada uno de los conceptos y de temas que se van viendo en las clases. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a la ley 1505 del 2012, por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana, y se dictan disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo de voluntarios? O esta ley acoge a todas aquellas instituciones que prestan un servicio social voluntario. Inicialmente, se encuentran vinculados en este sistema los voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana, de la Cruz Roja, de los cuerpos de bomberos y de las demás entidades autorizadas por el Comité Nacional para Prevención y Atención de Desastres, de conformidad con el artículo 16 de la presente ley. En esta ley nos define qué es un voluntario, ¿cierto? Como ustedes bien saben, en la mayoría del país existen los cuerpos de bomberos voluntarios creados pues para prestar un servicio específico que ahora vamos a ver. ¿Qué es un voluntario? Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece su tiempo, su trabajo y talento para la construcción del bien común en las entidades que trata el artículo 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que los cuerpos de bomberos voluntarios disponen de personal, ¿sí?, que, como lo dice acá, de manera libre y responsable y sin recibir remuneración, están participando en este momento pues de un proceso de formación, y más adelante ya disponen de su tiempo, ¿sí?, de su talento para el servicio, en este caso de bomberos, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, compañeros. ¿Alguno de ustedes está obligado a estar en esta capacitación? ¿Se siente obligado porque lo mandaron, o se siente, o sencillamente porque les nace a cada uno de ustedes estar acá presentes en esta formación y más adelante en cada una de sus estaciones? A ver, unas 5 respuestas. Sí, no. ¿Quién dijo sí y no? Sargento Orlando Moreno, primero Pandi.
Cuénteme, mi sargento, ¿por qué sí no? Sí, porque estamos con un convenio y estamos bonificando. No cuando no tenemos una bonificación y prestamos un servicio voluntario, si queremos o no queremos. Pero lo anterior tiene un compromiso y unos deberes cuando hay una bonificación. Gracias, mi cabo, mi gentil. Efectivamente, lo que pasa es que aquí hay un parágrafo en donde dice que sin recibir remuneración de carácter laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que no reciben ningún tipo de incentivo, bien sea económico, material y demás, sí son voluntarios. Las otras personas no acogen este nombre de voluntario, ya pasan a un contexto que ya es un contexto laboral, bien sea formal o informal. Laboral ya, ¿por qué? Porque ya recibe una remuneración. ¿Listo? ¿Alguna otra respuesta? Aparte ahí de mi sargento. ¿Quién más se siente obligado? ¿O quién sí verdaderamente después de leer esto dice, oiga, no me van a pagar, yo como que mejor me voy? Entendido, mi cabo, muy clarito. Sebastián. No, mi cabo, en mi caso, la verdad, esto lo hago porque me viene del corazón. La verdad, yo desde muy pequeño, como ya había comentado, siempre soñé con ser bombero y lo hago de corazón. Me gusta mucho esto. Bien, Sebastián, gracias. Uno más, ¿quién se siente obligado? ¿Quién dijo, yo mejor como que me arrepiento y me voy porque no me van a pagar? A ver, una dama por aquí, que no he escuchado a la dama, solo a Luz Marina, hace un momento la escuché. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, todos están de acuerdo con esto, con este concepto, que estamos para prestar un servicio voluntario, donde ofrecemos nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra voluntad, nuestro talento, nuestro trabajo. Muy bien. Esta ley nos genera algunos estímulos. Si lo hablamos acá entre nosotros, entre las 21 participantes que hay, que no vaya a salir de este contexto, dice que hay unos estímulos. Esta ley generó unos supuestos estímulos para todas las personas voluntarias. Esos estímulos vienen en educación, en vivienda, en servicios públicos, en, en impuestos, en seguridad social, permiso a voluntarios y acceso a cargos públicos, entre otros supuestos estímulos que generan a través de esta ley de la 1505. Pues si quiere que le sea sincero, hasta el momento o en el tiempo que yo duré en la parte administrativa, trabajando con la alcaldía más exactamente, solamente hubo un beneficio que fue el de la seguridad social, en donde a través de las entidades prestadoras de salud del régimen subsidiado, sí priorizan la afiliación de estas personas, de los voluntarios. Pero si les soy sincero, ha sido el único beneficio o el estímulo al voluntariado que yo tenga conocimiento. De resto, pues hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de estímulo de parte o a partir de la promulgación de esta ley. Mi cabo, en la ley 1505 de la ley del voluntariado, según dice que aquí una parte de ello, lo que usted dice, mi cabo, educación, vivienda, ¿sí? Prestaciones de salud, pertenece al Ministerio del Interior. También le da una facultad a los alcaldes, ¿sí? Al momento, con 16 años de servicio, no he visto qué municipio o qué departamento a vivienda los bomberos le cumplan con esto.
Gracias, mi. Efectivamente, mi comandante, pues como le indicaba, efectivamente, pues lo que yo desde a partir de la promulgación de esta ley y mi parte de conocimiento de lo que duré como funcionario público en la Administración Municipal de Chocontá inclusive como voluntario, lo único que se ha podido acceder es a la seguridad social prioritaria, pero pues desde el régimen subsidiado. De resto no se ha tenido ningún otro beneficio. De pronto, no sé, de pronto en alguna empresa por permiso a voluntarios, efectivamente hay un artículo referente a este tipo de permisos, en donde una empresa, bien sea del régimen privado o público, está en la obligación de otorgar permiso al personal voluntario para la atención de emergencias o cuando hay un llamado al servicio. Obviamente, pues hay que justificar este tema, bien sea a través de una certificación de la administración municipal, puede ser de la Oficina de Gestión del Riesgo o inclusive del mismo comandante. Y claro, cuando se creó la ley 1505, la 1575, discúlpeme, del 2012, inmediatamente los meses siguientes, en el 2015 también, se creó la ley 1505 del voluntariado. Ahí nos anexaban lo anterior. Hoy, hace aproximadamente unos 2-3 meses, el Ministerio del Interior con los bomberos, la Dirección General de Bomberos, el Ministerio del Interior, no sé, mi cabo, si le haya llegado a usted, nos dan la salud, que hay que hacer unos requisitos para cumplir ahora para la salud. Quisiera, mi cabo, que usted me informara sobre este hecho, que nos vemos como ya cerquitas a que el Ministerio del Interior del Estado nos dé la seguridad social, los ARL, para nosotros los bomberos en Colombia. Gracias, mi querido. Bueno, efectivamente, el tema de la ARL, realmente a partir de la promulgación de esta ley de la 1505 y obviamente con algunos artículos de la ley 1575, dice que el Estado deberá garantizar la afiliación a la ARL del personal voluntario de bomberos. Es un tema que ha venido como embolatando ahí un poco y que se reactivó efectivamente, como dice mi sargento, hace poco. Ya se enviaron alguna documentación de hojas de vida, de tema de cédula, fotos y demás para el tema de la afiliación, ¿sí? Pues realmente, pues esperamos que así sea y que por fin se cumpla uno de los beneficios de los tantos que han prometido para los bomberos voluntarios, más exactamente. Por otro lado, quería resaltar también a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también ellos adquirieron una póliza de vida, donde amparaba a todos los voluntarios de las diferentes entidades de socorro. En el momento que yo trabajé en la alcaldía, se encontraba activo. No sé en este momento, realmente desconozco el tema, si aún todavía estará activa esa póliza que ampara pues riesgos laborales como tal y pues en caso de fallecimiento de los voluntarios. Realmente en este momento no desconozco ese tema. Si está vigente o no la póliza. Sí está vigente, mi cabo, sí está vigente. Con eso es la que presentamos a la Dirección General de Bomberos. Sí, señor, está vigente. Listo, mi sargento, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad porque estamos un poco extenso. Mi cabo, buenas noches, con cabo David Acuña. Para que su merced tenga presente en el decreto 1809 del 2020, que es lo último que sacaron para la fundación de los bomberos voluntarios acreditados, tener presente que, bueno, que uno es la activación del bombero en esta ley, y pues igual todo ha sido, el trámite está atrasado por el tema administrativo. Sin embargo, cada vez que el personal voluntario se presente, el comandante o su encargado es el que debe activar la póliza, porque si no, definitivamente no va a servir de nada y definitivamente lo están mirando más desde el gasto económico para el Estado que para una prestación del servicio. Listo, mi cabo, vale, muchas gracias por ese aporte. Y obviamente pues habrán otros requisitos en donde
Si no estoy mal, también tiene que ser ya bombero activo, ya graduado. Es decir, que la parte de aspirante no aplica esta cobertura. Debido a que, de acuerdo a la misma ley, lo del personal voluntario, en formación, no acude a emergencias. Pasamos ahora a la ley 1523 del 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. ¿Cuál es esta ley? La que antiguamente llamábamos la prevención y atención de desastres. Pero con esta ley acoge muchísimos temas que vienen desde lo preventivo, lo correctivo y la atención y recuperación de las emergencias. Con esta ley, su artículo primero dice que la gestión del riesgo de desastres, en adelante gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. En su parágrafo número 1 dice que la gestión del riesgo se constituye una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo. Por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles del gobierno y la efectiva participación de la población. En su parágrafo número 2 dice, para todos los efectos legales de la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado las normas anteriores de prevención, atención, recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. En su artículo número 2 nos menciona de quién es la responsabilidad de la gestión del riesgo. Dice que la responsabilidad es de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros como bomberos tenemos responsabilidad en la gestión del riesgo, ¿sí o no? Sí, mi cabo, sí tenemos responsabilidad. ¿Y solamente como bomberos? Como ciudadanos. Como ciudadanos, efectivamente. También debemos de contribuir con todas las políticas de gestión del riesgo desde nuestro rol como ciudadanos y hasta el rol como integrantes de una institución que presta un servicio social. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, como el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, en el marco de sus competencias y su ámbito de actuación y su jurisdicción como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional corresponsables de la gestión del riesgo actuará con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes y acatarán lo dispuesto por las autoridades. ¿Cuáles son los objetivos del sistema nacional? Su objetivo general. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población del territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. Sus objetivos específicos. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como identificar los escenarios de riesgo, la identificación de los factores de riesgo, el análisis y la evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas. Vamos a tratar este tema de rapidez, ¿listo?
Otro de los objetivos, desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo. ¿Cuáles son las acciones de la reducción del riesgo? Una intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. Una intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones del riesgo y una protección financiera. Resumamos este tema de reducción del riesgo. ¿Qué significa? Adelantar todas estas acciones y medidas que permitan realizar una reducción del riesgo. Es decir, un ejemplo, encontramos que en el municipio de Villapinzón, en la temporada invernal, siempre hay un desbordamiento del río. ¿Cómo creen que podemos hacer una reducción del riesgo a través de las acciones ya mencionadas, como la intervención prospectiva, la correctiva y una protección financiera? A ver, alguno que me dé un ejemplo. Hacer una verdadera limpieza del río y evitar arrojar basuras. Eso sería una intervención prospectiva, muy bien. Siga, Sebastián. Promulgar una ley de la contaminación de las fuentes acuíferas. ¿Promover qué, perdón? Promover una ley a la contaminación ambiental de las fuentes acuíferas. De esta forma minimizamos que la comunidad arroje residuos a las fuentes hídricas. Muy bien. ¿Alguna otra medida? Monitoreo continuo en los ríos para prevención de un riesgo. Muy bien. Una reducción del riesgo sería una intervención ya correctiva. Muy bien. Una protección financiera, ¿cómo sería? Campañas de mantenimiento de la fuente acuífera. Feliz noche. Siga, mi sargento. Un proyecto para la CAR para prevenir desastres. Sí, más o menos, por ese lado vamos. Siga, Giovanni. ¿Un dragado? Sí. Un dragado para los ríos. Primero, se debe hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Luego se debe pensar en un proyecto para finalmente ejecutarlo. Y así es que se va a solucionar el problema. O sea, se haría en 3 partes. Durante, el antes, el durante y el después, pensaría yo. Muy bien. Recuerden que estamos hablando de lo que es un proceso de reducción del riesgo, es decir, lo que antiguamente llamamos la prevención, ¿sí? ¿A través de qué? De intervención prospectiva, es decir, todas esas pequeñas acciones que acabamos de mencionar, como el dragado del río, la limpieza del río y demás. Una intervención correctiva. Entonces, vienen ya lo que son ya la ejecución de proyectos. Y la protección financiera, ¿qué me refiero con esta protección financiera? Un ejemplo, el aseguramiento de los cultivos que realizamos en la ronda del río, en este caso, pues en Villapinzón, en el río Bogotá. ¿Sí me hago entender? Entonces, a eso se refiere lo que es la protección financiera, es decir, evitar un gasto mayor recuperando un bien o un bien material exactamente a través de aseguradoras, ¿sí? Que son quienes cubren este tipo de gastos. Siga, Johnny. Bueno, el otro objetivo es desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones como preparación para la respuesta frente a desastres, mediante la organización, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, entrenamiento, entre otros. Preparación para la recuperación, llámese rehabilitación o reconstrucción.
respuesta frente a los desastres con acciones dirigidas a atender a la población afectada y reconstruir los servicios esenciales afectados. Y la recuperación, llámese la rehabilitación y reconstrucción de todas las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. ¿A qué se refiere este otro objetivo? Como acá lo dice, al manejo del desastre como tal, es decir, a la atención de una emergencia como tal. ¿Qué incluye este objetivo, este propósito o este componente de la gestión del riesgo? Incluye lo que estamos haciendo en este momento. Una preparación, una capacitación, un entrenamiento, ¿sí? La solicitud de los equipos, mantenernos en alerta. Por ejemplo, si sabemos que el IDEAN pronostica, una temporada de lluvias en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que son 3 meses de bastantes lluvias, ¿cuál es el paso a seguir de parte de nosotros como organismos de socorro? Mantenernos en alerta, ¿cierto? Mantenernos activos con los equipos listos, la preparación, el entrenamiento y demás. Por acá también nos dice la recuperación, es decir, poder reconstruir o rehabilitar y volver a condicionar el sitio de la emergencia para retomar su vida cotidiana. Ejemplo, volvamos al tema de la inundación. ¿Cuál es el objetivo principal? Hacer el dragado, hacer las obras de ingeniería, bien sea mecánicas, biomecánicas o cualquier otro tipo de intervención que vayamos a hacer para lograr recuperar los terrenos que fueron inundados, ¿cierto? De eso se trata la recuperación, ¿sí? De realizar esa rehabilitación para el funcionamiento cotidiano que venía desarrollando antes de la emergencia. Esa es la idea. Y la idea también es hacerlo lo más rápido posible, lo antes posible, ¿sí? Antes veíamos que ocurría una emergencia, un desastre de grandes magnitudes y duraban los albergues 2, 3, 4, 5 meses con personas dentro de unos albergues que se habían acondicionado de manera provisional y resultaron habitándolos. Es decir, ya estructurando estos albergues ya como una vivienda permanente, como que ya nos quedamos aquí, y la idea no es esa, ¿sí? Nosotros a través de los consejos municipales de gestión del riesgo, comisiones municipales o departamentales, lo ideal es propender por eso, por evitar que cuando se materialicen los desastres se pueda realizar una recuperación, una rehabilitación de manera rápida y oportuna para evitar el desgaste de equipos, de instituciones y demás que requiere el manejo de los albergues. En su artículo 27 de la ley 1523 dice que las instancias de coordinación territorial creadas en los consejos departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo de desastres como instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. Pregunta: ¿los cuerpos de bomberos voluntarios de cada uno de sus municipios a qué instancia de coordinación pertenecen? ¿A los consejos departamentales, distritales o municipales de gestión del riesgo? Al Consejo de Riesgo Municipales. Muy bien. Efectivamente, los cuerpos de bomberos locales de cada uno de sus municipios pertenecemos al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
El Consejo Departamental del Riesgo, ¿quién va allí? El delegado departamental de cada uno, valga la redundancia, de los departamentos de Colombia. Y obviamente con cada uno de sus representantes para el nivel departamental. Y en el consejo, o en este caso en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ¿quién sería el representante? En este caso sería la doctora Gina, que es la gestora de riesgo del departamento. Sí, exacto. La doctora Gina, que sería la directora de la unidad, de la unidad departamental de gestión del riesgo, pues es ya la representante de nuestro departamento, pero ella es a nivel Cundinamarca. Creo que no completé la pregunta. A lo que me refiero es el representante de bomberos a nivel nacional. ¿Quién nos representa en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Quién es el encargado? Mi capitán en jefe, Charles Benavides. Efectivamente, sí, señor. Entonces, nos damos cuenta de que su estructura viene pues acorde a cada uno de sus rangos. Entonces, el director nacional acude al Sistema Nacional. El delegado departamental es el representante en el Consejo Departamental de Bomberos, en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Y el comandante o su delegado es quien representa a los bomberos en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Bueno, de la ley 1523 del 2012, pues nos queda haciendo falta muchísimo más temas para ver. Lo estamos así viendo de rapidez. Listo, pasamos a esta linda y hermosa ley, que es la 1575, por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. En esta ley es donde nos basamos, son nuestras bases para nuestra operación administrativa y operativa de nuestros cuerpos de bomberos, ¿sí? Bajo esta ley estamos amparados todos los cuerpos de bomberos de Colombia. ¿Cuáles son todos los cuerpos de bomberos de Colombia? Cuerpos de bomberos voluntarios, cuerpos de bomberos oficiales y bomberos aeronáuticos. Todas estas personas estamos acogidas bajo esta ley, la ley 1575. No se nos puede olvidar porque esta es nuestro manual de convivencia, nuestro proseguir y nuestro pan de cada día. ¿Listo, muchachos? Entonces, que esto es tema de evaluación. Esta ley nos dice que tenemos una responsabilidad compartida. ¿Cuál es la responsabilidad compartida? La responsabilidad de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en especial los municipios o quien haga sus veces, los departamentos y la nación. Esto sin perjuicio de las atribuciones de las demás entidades que conforman el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres. En su artículo número 2, dice que la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y la atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos estarán a cargo de las instituciones bomberiles y para todos sus efectos contribuyen un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa a través de los cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que de quién es la responsabilidad como tal, o sea, bajo quién
está la responsabilidad de la prestación de este servicio? Del Estado. Muy bien, y eso lo leímos en nuestros primeros artículos de la Constitución Política, ¿cierto? El Estado está en la obligación de prestar un servicio público, ¿cierto? Y la gestión integral del riesgo contra incendios es un servicio público que se presta a través de ¿quiénes? De los cuerpos de bomberos, ¿cierto? Muchachos, me queda un minuto para otra vez Zoom de 40 minutos, entonces se nos va a cerrar la sesión. Nuevamente les pido, o si quieren tomamos unos minutos de descanso, 10 minutos de descanso y retomamos, ¿les parece? Bueno, muchachos, vamos a continuar. Entonces, como les mencionaba hace un momento, la gestión integral del riesgo contra incendios es una responsabilidad de quién, o de quién es la responsabilidad de garantizar la prestación de este servicio, teniendo en cuenta que es un servicio público esencial. Es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? ¿Y quién presta este servicio? Los cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios o aeronáuticos. En su artículo número 22 de la ley 1575 nos habla claramente de las funciones específicas de los cuerpos de bomberos. Dentro de estas comprenden llevar a cabo la gestión integral del riesgo de incendios que comprende análisis de la amenaza de los incendios, desarrollar todos los programas de prevención, atención de incidentes relacionados con incendios, definir, desarrollar e implementar programas de mitigación, llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos como en la comunidad de todas las instalaciones de personas de derecho público y privado para garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz. Esa es la principal función de los bomberos, gestión integral del riesgo contra incendios. La segunda función, adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates tanto en los cuerpos de bomberos como en la comunidad, en todas las instalaciones de personas de derecho público y privado, de acuerdo a sus escenarios de riesgo. Una tercera función, adelantar los preparativos, coordinación y la atención de incidentes con materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos como en la comunidad, en todas las instalaciones de las personas de derecho público, privado, de acuerdo o con sus escenarios de riesgo. Hasta aquí, y que no se nos puede olvidar, 3 funciones principales de los cuerpos de bomberos de Colombia. Primera, atención de incendios en todas sus modalidades. Atención de rescates en todas sus modalidades. Y la atención de casos de incidentes con materiales peligrosos. 3 funciones que cumplen los cuerpos de bomberos. Son las 3 principales funciones que desarrollamos nosotros. No se nos puede olvidar. De ahí para adelante ya son servicios adicionales o se catalogan como servicios adicionales que brindan los cuerpos de bomberos. Además de estos, pues también dentro de la función está investigar las causas de las emergencias que atiende y prestan su informe y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes, servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana, apoyar los comités locales de gestión del riesgo en asuntos bomberiles y ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los bomberos de Colombia. Son las funciones principales de los bomberos. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿verdad? Muchachos, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Listo, gracias. Pregunta, hasta ahí, hasta ese momentico. Un ejemplo. Se cae un árbol en la mitad de la vía. ¿Es función o no del cuerpo de bomberos ir a retirar ese árbol? Sí, señor. Por prevención, sí. ¿Por qué me dicen que sí? Teniendo en cuenta que las funciones principales son incendios, rescates y materiales peligrosos. Porque puede presentar un riesgo para la comunidad. Podría ser. Además de eso, realmente no es por competencia, bueno, sí es por competencia institucional, pero no es por obligación. Lo hacemos ¿por qué? Porque ya desde tiempo atrás se ha venido haciendo y además porque las instituciones, los cuerpos de bomberos, contamos con la capacidad operativa y con la indumentaria o los instrumentos y herramientas adecuados para la atención de ese tipo de incidentes. En realidad es por eso, más no es porque sea una obligación ir a retirar un árbol que esté caído sobre una vía. ¿Entendido? Bueno, muchachos, uy, ¿quién me rayó la pantalla? Voy a dejar de compartir para que me quiten. Creo que fui yo, pero fue aquí a lo que ingresé en el herramientas. Tranquilo, tranquilo que lo tienen, ya ahorramos. ¿Cómo funcionan los cuerpos de bomberos a nivel interno? Funcionan a través de una democracia interna, ¿sí? Los cuerpos o los consejos de oficiales es la máxima autoridad de los cuerpos de bomberos voluntarios. Y como tal, le compete además la elección del comandante, quien será su representante legal, la elección de los dignatarios y las demás que determina la Junta Nacional de Bomberos, así como nombrar el revisor fiscal, quien será externo a los cuerpos de bomberos. Tenemos este artículo, el artículo número 42, que es otra de las funciones que desempeñan los cuerpos de bomberos, que son las inspecciones y certificados de seguridad. Dice, los cuerpos de bomberos son órganos competentes para la realización de las labores de inspección y revisión técnica en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y pirotécnicos, harán cumplir toda la normatividad vigente en cuanto a la gestión integral de riesgo contra incendios y calamidades domésticas. Esto es una función extra que realizan los cuerpos de bomberos o una competencia delegada a los cuerpos de bomberos frente a la realización de las inspecciones y la expedición de un certificado de seguridad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que realice una visita, pues obviamente tiene que ser una persona que cuente con las habilidades técnicas para realizar este tipo de actividades. No cualquier bombero puede ir a realizar una inspección, una visita, ¿sí? Tiene que ser una persona certificada, ¿sí? Con la capacidad y el talento humano que esta actividad requiere.
a grandes riesgos, esa es la ley 1575, de pronto se nos escapará algunos artículos que son de vital importancia, pero pues igual estamos en un proceso de formación y pues poco a poco vamos conociendo esta normatividad. Aquí pasamos a la resolución 0661 del 2014, por medio de la cual se adopta el reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia. Esta misma resolución, algunos artículos fueron derogados por la resolución 1127 del 2015, si no estoy mal, pero pues traen mucha similitud a esta resolución. En esta resolución nos define qué son los cuerpos de bomberos, los que integran la Dirección Nacional de Bomberos. Dice que los cuerpos de bomberos oficiales son aquellos que crean los consejos distritales o municipales para el cumplimiento del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en su respectiva jurisdicción. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos cuerpos de bomberos son creados por el municipio como tal, ¿sí? Son avalados por el consejo municipal o consejo distrital, ¿sí? Y ellos entran en un régimen de carrera administrativa, ¿sí? Son pagos por el gobierno directamente, ¿sí? Son empleados o funcionarios públicos. Por lo tanto, pues a ellos, a los cuerpos de bomberos oficiales, lo rige toda la ley o toda la normatividad del servidor público, ¿sí? Al ser funcionarios directos de una entidad territorial. Los cuerpos de bomberos aeronáuticos es un grupo especializado de carácter oficial, adscrito y vigilado por la Autoridad Aeronáutica Colombiana y coordinado por la Dirección Nacional de Bomberos para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas propias del sector aeronáutico. Lo anterior sin prejuicio del apoyo operativo que puedan prestar los cuerpos de bomberos voluntarios y oficiales. Estos cuerpos de bomberos, ¿en dónde ejecutan sus funciones? En los aeropuertos, concretamente, ¿sí? Y pues ellos también están regulados por la normatividad o por los protocolos emitidos por la Aeronáutica Civil colombiana, ¿sí? Y finalmente, vamos a los cuerpos de bomberos voluntarios. Son aquellos organizados como una asociación sin ánimo de lucro, lo que me contestaba, creo que fue Sebastián al inicio, de que eran los bomberos, si era una comunidad, una organización, una entidad, ¿sí? Entonces, ¿qué son los cuerpos de bomberos? Es una asociación. ¿Qué es una asociación? Un grupo de personas de utilidad común, con personería jurídica, expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos de rescate e incidentes con materiales peligrosos, en los términos establecidos en la ley 1575, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Voy a dejar una tareita. ¿Hay alguno por acá hecho contado? Yo vi por acá Mayerly. Mayerly, que es de hecho contado. Señor. Dice que los cuerpos de bomberos tienen una personería jurídica. ¿Usted se acuerda cuál es la personería jurídica o cuál es esa acta de bautizo, digámoslo así, del cuerpo de bomberos de Chucuntá? No, señor, no me... O sea, clara no la tengo. ¿No se acuerda? No, señor. Bueno,
va a quedar como tarea también para los compañeros de bomberos de... ¿Qué municipio es? ¿Pandi? Para los compañeros de bomberos Manta, que ya también está creado. ¿Qué otro cuerpo de bomberos nos acompaña? ¿Me recuerdan, por favor? Cogua, mi cabo, Cogua. Ay, Cogua, sí, señor. Entonces, les va a quedar de tarea para la próxima sesión conmigo, de principios de legislación, porque igual no vamos a terminar hoy todo el tema. Les va a quedar como tarea averiguarse cuál es su personería jurídica. Es decir, ese documento en donde les dieron el aval como cuerpo de bomberos voluntarios para que ustedes puedan ejercer las funciones que están ejerciendo. ¿Sí? En el caso del municipio de Chocontá, fue la resolución número 0031 del 25 de octubre del 2004, por la cual se reconoce la personería jurídica de una asociación cívica sin ánimo de lucro denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, Cundinamarca. Es decir, con este documento nos dieron el aval para empezar a ejercer como tal las funciones de un cuerpo de bomberos que están establecidas en la ley 1575. ¿Sí? Obviamente para llegar a esto, para adquirir la resolución y todo este tema trámite legal, pues hay que surtir una serie de requisitos, una serie de documentación y aspectos legales que es necesario surtir para acceder a esta personería jurídica. Entonces, tareita para la próxima clase, averiguarse cuál fue, vamos a llamarlo así, el acta de nacimiento de su cuerpo de bomberos. ¿Listo? Entendido, mi cabo. Muchas gracias, mi sargento. Esta misma resolución nos emite el artículo 34, en donde dice que los aspirantes a bomberos son quienes ingresan a las escuelas de bomberos debidamente reconocidas para adelantar el respectivo curso de formación como lo establece la ley, los decretos, el presente reglamento, las resoluciones y estatutos de cada institución bomberil. El aspirante, una vez admitido y posesionado, se asimila a un bombero en servicio activo para todos los efectos legales y disciplinarios. No puede participar en operaciones operativas de emergencias, hasta tanto no haya cumplido y aprobado la capacitación y el entrenamiento requerido para ello y obtenga su respectiva certificación. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas con el rango de aspirante no pueden salir a atender emergencias. ¿Esto debido a qué? Al Código Penal que vimos inicialmente. ¿Algunos se acuerdan? ¿En cuál de las 4 categorías que presentamos aplicaría en caso de que Dios no lo quiera, llegue a presentarse alguna eventualidad con un aspirante durante la atención de una emergencia? ¿Se acuerdan? Impericia, mi cabo. Efectivamente, la impericia, que es la falta de conocimiento, ¿cierto? Puede ser también una extralimitación de funciones, ¿cierto? En donde la capacidad técnica operativa de esta unidad, o sea, de un aspirante, no le permite desarrollar otras actividades diferentes a las asignadas. ¿Listo? Entonces, tengamos muy presente este artículo. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso para al rango de aspirante o para aspirar al grado de bombero? Tener cédula de ciudadanía,
colombiana o de extranjería, grado de escolaridad definido por cada institución bomberil, de acuerdo a sus estatutos y como mínimo bachiller en aquellas ciudades mayores a 50.000 habitantes. Tener definida la situación militar, aprobar el examen médico ocupacional, así como las pruebas físicas, psicotécnicas, además de las ordenadas por los respectivos cuerpos de bomberos, acorde a la necesidad del servicio. Y las demás que las leyes colombianas y el presente reglamento dispongan. Ninguna unidad bomberil retirada por mala conducta o expulsada de una institución bomberil podrá ser nuevamente incorporada en ella en otro cuerpo de bomberos, ¿sí? Es por ello que en los cuerpos de bomberos se exige el certificado del paz y salvo, en donde no solamente conste que estás a paz y salvo en temas económicos, uniformes, sino también a paz y salvo en temas de conducta, ¿sí? Acá lo dice explícitamente la ley, en donde dice que no se puede recibir a unidades retiradas o de otros cuerpos de bomberos por malas conductas o que sencillamente no presente un paz y salvo. Seguimos con la profesionalización y la capacitación gradual de los bomberos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ver el proceso de formación y capacitación de los bomberos. De pasar de aspirante a bombero, de bombero a cabo, de cabo a sargento, de sargento a teniente, de teniente a capitán. ¿Listo? Para obtener los ascensos y rangos respectivos es requisito indispensable haber realizado y cumplido con los contenidos del pénsul académico establecido y reglamentados por la Dirección Nacional de Bomberos, conforme al plan de profesionalización, especialidades y capacitación gradual para bomberos que determine la Subdirección Estratégica y Coordinación bomberil, ya que sean dictados por las escuelas nacionales y regionales de bomberos e instructores debidamente certificados. Acá le presentamos lo que vimos ayer, que son todos los temas que vamos a ver, en este caso para el curso de Bombero 1. Entonces tenemos principios de legislación bomberil y estatuto, que son 20 horas, ¿sí? De las cuales pues vamos a tratar de reducirlos, o al paso que vamos pues ya realmente estamos tratando de correr un poco con este tema. Vamos a ver lo que es el fuego, extintores portátiles, mangueras y accesorios, chorros contra incendios, desarrollo físico atlético, hidráulica básica, suministro de agua, equipos de protección personal, equipos de respiración autocontenido SCBA, sistemas de protección contra incendios, escaleras manuales, entrada forzada, cuerdas, nudos y amarres, ventilación vertical y horizontal, búsqueda y rescate, control de incendios, vehículos contra incendios, ética y humanística bomberil, comunicaciones, electricidad básica, primer respondiente, materiales peligrosos, primat o nivel de advertencia, curso de bombero forestal, estructura, salvamento, revisión y protección de la evidencia, soporte básico de vida, rescate vehicular, control de abejas, curso básico de sistema comando de incidentes, procedimientos operativos normalizados, información al público, primer respondiente, a la investigación de incendios, prácticas adicionales. Esto nos suma un total de 310 horas para el curso de Bombero 1. Después, seguido del curso de Bombero 1, sigue un segundo módulo que es para el curso de Bombero 2. Dentro de estas temáticas vemos equipos especiales, ascensores, rociadores automáticos, máquinas extintoras, incendios estructurales en edificios, líquidos, combustibles inflamables, espuma, detección y alarmas, acondicionamiento físico, espacios confinados, curso de rescate en estructuras colapsadas a nivel liviano, incendios vehiculares, rescate acuático, incidentes GLP, gas líquido de propano, incendio en sótanos, maniobras con cuerdas, química de materiales peligrosos y prácticas en incendios estructurales, para un total de 166 horas. Una vez culminados estos dos cursos, procedemos a recibir con el mayor honor
el grado de bombero. Una vez culminados estos dos cursos, ya podemos aspirar al grado de bombero. Antes no me sirve ni solamente hacer el curso de bombero 1 ni el curso de bombero 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya estamos escalando este primer eslabón para aspirar al cargo o al rango, perdón, de bombero. ¿Listo? Muchachos, vean, nuevamente me queda 3 minutos nuevamente de Zoom. Entonces, ya realmente pues me da pena con ustedes volveros conecte y desconecte. Por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá el tema de legislación. Y retomamos la próxima clase, que sería el día martes. Sí, hoy viernes. El martes a la misma hora, 6 de la tarde, pero pues vamos a hacerlo por Meet, ¿listo? Para que no haya inconvenientes de interrupción por la conexión. Al chat les acabo de enviar el enlace para que se registren, por favor, los que estuvieron hasta ahora en la clase. Recuerden, es importante que diligencien el formato. Esto suma horas para el proceso de formación y capacitación. ¿Listo, muchachos? Me hago una pregunta. Sí, señor. Es que acá en Bomberos Pandi habemos varios conectados en un solo equipo, entonces, ¿cómo hacemos para llenar todos el mismo registro? Realmente Google no lo deja porque solamente deja registrar uno por correo. Es decir, si ustedes abren este enlace desde un solo equipo, solamente les va a dejar registrar un solo equipo. Entonces, lo que yo les sugiero es, allá entre ustedes compartan el link a cada uno de sus teléfonos para que desde un correo diferente puedan realizar el registro. Bueno, mi cabo, es que nosotros ya enviamos al grupo, es que vemos unos que no estamos todavía agregados al grupo de WhatsApp. Listo, ya le digo aquí a la chica, a la secretaria, que me colabore con eso, que creo que ella es la Y administradora ya le mandamos los datos, mi cabo. Listo, vale, Perdón. muchas gracias. Siga. Perdón, Sí. ¿en el WhatsApp me registro? ¿Por No, el en el WhatsApp? chat de acá del curso, de la plataforma de Zoom. Bueno, gracias. Solamente se pueden registrar los que están en este momento conectados. ¿Sí? De todas formas, yo aquí ya tomé el registro de las personas que están conectadas, porque las personas que no estuvieron tienen que justificar de una vez para que sus compañeros y demás, si no están conectados, para que de manera justificada hagan saber del por qué no se conectaron, ya sea temas laborales, de pronto de conexión o cualquier otro tema. No deja digitar. Mi cabo, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Listo, mi santo, vale, muchas gracias a ustedes, gracias por estar atentos a esta clase, muy amables. Mi cabo, acá todos 6 estuvimos presentes en el curso. Listo, sí señor. Entonces, ahí en el registro, por favor.